Carlos Mendoza sentía el pecho apretarse mientras el conductor detenía el automóvil en un semáforo en Guadalajara. Pero esa mañana ya no era la primera vez que lo veía todo. Habían pasado 6 años desde que Sofía Ramírez desapareció de su vida. Y ahora ella estaba allí, en un carrito de tamales, improvisado en la esquina más transitada de la avenida Vallarta. Pero no fue solo la visión de la exesposa lo que lo había marcado desde el principio. Eran los 2 niños morenos a su lado, jugando con la masa mientras ella preparaba los tamales. Las cuentas eran demasiado simples para ignorar. Los muchachos tenían alrededor de 5 años, el mismo tiempo desde que ella se fue, después de aquella discusión terrible en la que él eligió cerrar un negocio importante en lugar de acompañarla a la consulta médica que tanto le pedía. Ya en la oficina no pudo concentrarse en nada. Cada informe que intentaba leer se volvía un borrón. Cada reunión parecía inútil y vacía. Todo en lo que podía pensar era en Javier y Lucas, sus hijos. Tenía hijos y no lo sabía. Isabela entró en su sala tarde por la tarde con una pila de contratos para firmar. Ella tenía 32 años, era eficiente y había sido su mano derecha en los últimos 8 años. Pero ahora Carlos la miraba con otros ojos. «Isabela, siéntate un minuto», dijo señalando la silla frente al escritorio. «¿Pasó algo, señor Mendoza? ¿Recuerdas cuando Sofía llamó aquí hace unos 6 años?» Su rostro se puso ligeramente pálido, pero se recuperó rápido. «Lo recuerdo vagamente. Era justo después de su divorcio, ¿no? ¿Qué dijo exactamente en esas llamadas?» «Ah, ella quería hablar con usted, pero le expliqué que estaba ocupado y que cualquier asunto debía tratarse con los abogados», respondió Isabela con voz firme, profesional. «Era lo que usted me había instruido a hacer con sus llamadas». «Yo nunca di esa instrucción», dijo Carlos lentamente, observando su reacción. «Señor, usted estaba tan concentrado en el proyecto de expansión en ese entonces. Creí que hacía lo mejor para usted, evitándole más problemas con su exesposa». Ella estaba embarazada, Isabela. Intentaba decirme que estaba embarazada de gemelos. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Isabela abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Yo no lo sabía». «No lo sabía o no quiso saberlo. Señor Mendoza, le juro que ella no mencionó embarazo en las llamadas, solo dijo que necesitaba hablar urgentemente con usted. Pero toda exesposa dice eso cuando quiere atención o dinero». Carlos respiró hondo, intentando controlar la ira que empezaba a hervir dentro de él. «Usted no tenía derecho a hacer ese juicio, no era su decisión tomar». «Lo siento», dijo ella, pero su voz no sonó lo suficientemente sincera. «Puede salir». Cuando Isabela salió de la sala, Carlos se hundió en la silla ejecutiva y cubrió su rostro con las manos. 6 años. 6 años de cumpleaños perdidos. Primeras palabras no escuchadas. Primeros pasos no vistos. 6 años de Sofía luchando sola, mientras él construía un imperio que ahora parecía vacío y sin sentido. El investigador llamó al día siguiente con información completa. Sofía vivía en un cuartito en el fondo de una casa vieja en la colonia obrera de Guadalajara. Pagaba 400 pesos de renta y compartía el baño con otras 3 familias. Se despertaba a las 5 de la mañana para preparar la masa de los tamales. Llevaba a los niños a una guardería comunitaria a las 7. Trabajaba de las 8 de la mañana a las 7 de la noche en la calle, recogía a los chicos y llegaba a casa a las 8 para bañarlos, cenar y acostarlos. Después de eso limpiaba el carrito y preparaba todo para el día siguiente, generalmente durmiendo solo 4 o 5 horas por noche. Carlos sintió un nudo en la garganta al escuchar cada detalle. Sofía siempre fue fuerte, pero nadie merecía esa vida de sacrificio. Y los niños, sus niños,
estaban creciendo en una situación precaria, mientras él vivía en un penthouse de 500 metros entre mesera y tenía 3 autos en la cochera. Volvió al carrito de tamales al día siguiente, esta vez sin el auto llamativo. Fue a pie vistiendo jeans y una camisa sencilla. Sofía lo vio desde lejos y su rostro se cerró inmediatamente. Creí que había dejado claro que no te quiero aquí. Los niños no están, observó él. Están en la guardería donde deben estar, aprendiendo, jugando con otros niños, teniendo una infancia normal dentro de lo posible. Sofía, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Ya viste, satisfaciste tu curiosidad. Ahora puedes volver a tu vida perfecta. Mi vida no es perfecta, dijo él en voz baja. No sin ustedes. Ella soltó una risa amarga mientras rellenaba tamales con salsa verde. ¡Qué gracioso! Hace 6 años tu vida era demasiado perfecta para tener espacio para mí. ¿Qué cambió? Yo cambié. O al menos estoy intentando cambiar demasiado tarde. Envolvió los tamales para un cliente que acababa de llegar e hizo la venta con una sonrisa profesional que desapareció en cuanto la persona se alejó. Carlos se quedó allí parado junto al carrito, ignorando las miradas curiosas de los otros vendedores ambulantes de la zona. Reconoció algunos rostros, personas que trabajaban allí desde hacía años, y sintió vergüenza por nunca haberlos mirado realmente antes. Para él eran solo parte del paisaje de la ciudad, invisibles en su ajetreo diario. «Al menos déjame ayudar económicamente», intentó de nuevo. «No, Sofía, sé razonable. Ellos también son mis hijos. Tengo derecho». «¡Derecho!». Se volteó tan rápido que la espátula casi sale volando de su mano. «¿Quieres hablar de derechos? ¿Dónde estaba tu sentido del deber cuando pasé todo el embarazo sola con miedo, sin saber si iba a poder con todo? ¿Dónde estaba cuando tuve que parir en una cama de hospital público sola, sin nadie que me tomara la mano? ¿Dónde estaba en las noches en que ellos lloraban enfermos y yo no tenía dinero ni para el medicamento más barato?» Cada palabra era una puñalada. Carlos sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. No sabía y de quién es la culpa. Su voz se quebró. «Lo intenté, Carlos. Intenté decírtelo, pero estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para importarte lo que habías destruido. Déjame arreglar esto ahora». «Hay cosas que no se arreglan», le volvió la espalda nuevamente. «Solo se aprende a vivir con ellas». Carlos se quedó 20 minutos más allí, en silencio, solo observando. Vio cómo ella trataba a cada cliente con simpatía, incluso a los más groseros. Vio cómo limpiaba el carrito entre un pedido y otro, manteniendo todo impecable a pesar de las herramientas precarias. Vio la determinación en cada movimiento suyo, la fuerza que él siempre amó, pero nunca supo valorar. Bien, cuando finalmente se fue, pasó por una tienda de juguetes. Compró un control remoto de última generación, 2 kits de plastilina, juegos educativos, libros infantiles, llenó 3 bolsas con regalos y volvió al carrito de tamales. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía al ver las bolsas. «Regalos para los niños». «Llévatelos, Sofía». «Te dije que te los lleves», dijo más alto, llamando la atención de algunos transeúntes. «No puedes simplemente aparecer después de 6 años y comprar su amor con juguetes caros. No es lo que estoy tratando de hacer». «Entonces, ¿qué es?». Cruzó los brazos. «¿Crees que puedes compensar 6 años de ausencia con carritos a control remoto?». Carlos miró las bolsas en sus manos. De repente le parecieron ridículas, inadecuadas, un intento patético de comprar lo que no se compra. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Lo siento, no pensé bien». Se dio la vuelta para irse con las bolsas, pero su voz lo detuvo. «Déjalas ahí». «¿Qué?». «Las bolsas. Déjalas ahí». Sofía suspiró cansada. «A los niños les gustarán.
Solo no aparezcas esperando que te traten como padre por esto. Entiendo. Carlos dejó las bolsas en el suelo junto al carrito y se fue con el corazón un poco menos pesado. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Esa noche se quedó en la oficina hasta tarde, pero no trabajando. Estaba viendo fotos antiguas de cuando él y Sofía estaban casados. Se conocieron en la universidad, él estudiando administración y ella pedagogía. Ella quería ser maestra. Soñaba con abrir una escuela comunitaria para niños necesitados. Él quería construir empresas, hacer dinero, demostrarle a su padre que había fallecido joven, que él podía ser exitoso. Al principio se equilibraban bien. Ella lo apoyaba en sus proyectos. Él alentaba sus sueños. Se casaron jóvenes, llenos de planes y promesas, pero conforme la empresa crecía, Carlos se fue distanciando. Las reuniones hasta tarde se volvieron rutina. Los viajes de negocios ocupaban los fines de semana. Las cenas románticas fueron reemplazadas por comidas rápidas entre compromisos. Sofía aguantó firme por 3 años. Intentó hablar. Intentó hacerle ver que estaba perdiendo el equilibrio, pero Carlos estaba cegado por la ambición, sordo a todo lo que no fuera ganancias y crecimiento. La gota que derramó el vaso fue aquella consulta médica. Ella le había pedido 3 veces que la acompañara. Le dijo que era importante, que el médico necesitaba hablar con los dos, pero él programó una reunión con inversionistas en ese entonces y eligió el negocio. Cuando Sofía volvió de aquella consulta, estaba diferente, callada, distante. 2 días después, hizo las maletas y desapareció. Carlos apenas se dio cuenta al principio, tan absorto estaba en el proyecto de expansión a Guadalajara. Cuando finalmente cayó en cuenta, ella había cambiado su número de teléfono, cerrado sus redes sociales, desaparecido por completo. Él intentó encontrarla durante las primeras semanas, pero sin mucho empeño. En el fondo, una parte de él se sintió aliviada. Sin Sofía, exigiendo atención, podía dedicarse completamente al trabajo. El divorcio lo hicieron los abogados. Ella no pidió nada más que su pequeña parte que tenían juntos, que apenas alcanzaba para comprar un carro sencillo. Y ahora, 6 años después, Carlos entendía el precio verdadero de aquellas decisiones. No era el dinero que había ganado o dejado de ganar. Era la risa de los hijos que nunca escuchó. Eran las primeras palabras que no presenció. Era la oportunidad de ser padre desde el principio, de estar presente, de construir recuerdos que ahora solo eran huecos vacíos en su vida. Tomó el celular y le envió un mensaje a Sofía, sin saber siquiera si lo leería. Lo siento por todo. Sé que no puedo volver atrás en el tiempo, pero quiero estar presente de ahora en adelante. No tiene que ser como antes. Solo quiero conocer a nuestros hijos. Por favor. La respuesta llegó 2 horas después, cuando ya estaba casi dormido en el sofá de la oficina. Se despiertan a las 6:30. Si de verdad quieres conocerlos, ven a mi casa mañana a esa hora. Te mandaré la dirección, pero hay reglas. No les digas que eres su papá todavía. No prometas nada que no vayas a cumplir y no traigas regalos. Si no puedes seguir esto, mejor ni vengas. Carlos leyó y releyó el mensaje. Respondió solamente: allí estaré. No durmió esa noche. Se quedó acostado mirando al techo de la sala, pensando en cómo sería ver a los niños en su casa, en su ambiente, qué tipo de niños eran, qué les gustaba. ¿Eran desordenados u ordenados, platicadores o tímidos? No sabía nada sobre sus propios hijos, y eso dolía más que cualquier fracaso en los negocios. A las 5:30 de la mañana ya estaba levantado, bañándose, eligiendo ropa casual. Nada de traje, nada que gritara dinero, jeans, playera blanca sencilla, tenis. Quería parecer accesible, quería que los niños no se asustaran con él.
La dirección que Sofía mandó quedaba en una colonia que Carlos nunca había visitado. Calles estrechas, casas pegadas unas a otras, cables eléctricos enredados formando telarañas entre los postes. Estacionó el carro 2 cuadras antes, con miedo de que el vehículo importado llamara demasiado la atención o fuera robado. La casa era pequeña, de 2 pisos, pintada de un amarillo deslavado que probablemente había sido vibrante hacía muchos años. Una reja de hierro oxidado separaba la banqueta del pequeño patio de tierra. Carlos tocó el timbre y esperó con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sofía abrió la reja. Tenía el cabello mojado. Vestía unos pants viejos y una playera holgada. Sin maquillaje, con ojeras profundas, parecía exhausta, pero cuando miró a Carlos, sus ojos estaban alertas, protectores. «Llegaste temprano», dijo. «No pude dormir. Todavía están desayunando. Pasa». Hizo un gesto para que entrara. El cuartito en la parte de atrás era más pequeño que el closet de Carlos. Una cama matrimonial vieja ocupaba la mitad del espacio con una litera improvisada en la esquina. Una cortina separaba el área de dormir de una minicina con estufa de 2 quemadores y un fregadero manchado. Había ropa colgada en tendederos improvisados en el techo. El olor era a café fresco mezclado con humedad de paredes viejas. Javier y Lucas estaban sentados en el piso comiendo pan con mantequilla en un plato de plástico de colores. Usaban pijamas que habían sido remendados varias veces, pero estaban limpios y bien cuidados. Al ver a Carlos, los dos dejaron de comer y lo miraron con curiosidad. «Niños, este es...» adudó, y Carlos vio la lucha interna en su rostro. «Este es Carlos, un amigo de mamá». «Hola», dijeron los dos al unísono. Carlos se arrodilló para quedar a su altura con un nudo enorme en la garganta. De cerca eran aún más parecidos a él de lo que había notado antes. Javier tenía una pequeña cicatriz en la ceja, probablemente de alguna caída. Lucas tenía los ojos ligeramente más rasgados, como los de la abuela paterna de Carlos. «Hola», logró decir con la voz quebrada. «Gusto en conocerlos». «Eres alto», observó Javier. «Tienes un reloj, padre», señaló Lucas la muñeca de Carlos. Él miró el reloj dorado que llevaba años usando, de pronto avergonzado del objeto caro. «Sí, me lo regalaron hace tiempo». «La mamá no tiene reloj», dijo Javier con inocencia. «Ella ve la hora en su celular viejo». «Javier», reprendió suavemente Sofía. «Es verdad, mamá». El niño se encogió de hombros y volvió a comer su pan. Carlos se quedó allí una hora, solo observando su rutina matutina. Vio a Sofía peinar el cabello de los niños con infinita paciencia. Incluso cuando se quejaban de los nudos, vio cómo revisaba las mochilas de la guardería, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario. Vio cómo los 3 se abrazaban antes de salir, un ritual claramente establecido. ¿Puedo llevarlos a la guardería?», ofreció. Sofía lo miró por un largo momento. «Hoy no, es demasiado pronto, apenas te conocen». «¿Entonces cuándo?» «No sé, Carlos, vayamos despacio». «¿Pero puedo volver?» Ella suspiró. «Puedes, pero en los horarios que yo diga y siguiendo mis reglas. Los niños son mi prioridad. Si siento que vas a lastimarlos de alguna forma, se acaba. Yo nunca los lastimaría». «Tú no sabes lo que puede lastimar a un niño», dijo ella en voz baja. «Promesas rotas, ausencias repentinas, esperanzas creadas y destruidas. Necesitas estar seguro de que estás listo para esto antes de entrar en sus vidas de verdad». «Lo estoy. Entonces demuéstralo». En los días siguientes, Carlos estableció una nueva rutina. Se despertaba temprano y iba a la casa de Sofía para ver a los niños desayunar. No se quedaba mucho tiempo, solo 20 o 30 minutos, pero estaba presente. Los niños comenzaron a acostumbrarse a él.
Dejaron de extrañar su presencia. Una mañana, Lucas preguntó, ¿te vas a casar con mamá? Sofía casi se atraganta con el café. Carlos se sonrojó. ¿Por qué crees eso, campeón?, preguntó con cuidado. ¿Por qué vienes aquí todos los días? Igual que el tío Ramón de doña Carmen viene a verla, explicó el niño con la lógica simple de los niños, y luego se casaron. Carlos y yo solo somos amigos, dijo rápidamente Sofía. Los amigos se visitan. Ah, Lucas pareció aceptar la explicación y volvió a comer, pero la pregunta resonó en la mente de Carlos todo el día. ¿Casarse con Sofía otra vez? Ni siquiera sabía si ella aún sentía algo por él más que resentimiento. ¿Y él todavía la amaba? ¿O era solo culpa y arrepentimiento lo que lo traía de vuelta? No tenía respuesta. La madre de Carlos, Rosa Mendoza, llamó una tarde pidiendo hablar. Tenía 72 años. Era una mujer de carácter fuerte que había ayudado a construir el imperio empresarial junto a su difunto esposo. Después de que él partió, se alejó de los negocios, pero mantenía una opinión firme sobre todo lo que involucrara a la familia. «Hijo, necesito hablar contigo», dijo cuando él contestó. «Hola, mamá». «¿Sobre qué?» «Sobre estos rumores que están circulando. Te han visto en un barrio pobre visitando a una vendedora de tamales. La gente está comentando». Carlos suspiró. Claro que alguien lo había visto y se lo había contado a su madre. Su círculo social estaba formado por damas de la alta sociedad que no tenían otra cosa que hacer más que chismear. «No son rumores, mamá. Es cierto. Y hay más. Ella es mi exesposa, Sofía». Silencio al otro lado de la línea. «¿La chica con la que te casaste en la universidad?», preguntó finalmente Rosa. «La misma. ¿Y por qué estarías visitándola?». Carlos respiró hondo. «Porque tiene 2 hijos. Mis hijos, gemelos de 5 años que no sabía que existían». Otro silencio, este más largo. «Ven a cenar a casa esta noche», dijo Rosa por fin, la voz controlada pero cargada de emoción. «Necesitamos hablar de esto en persona». La mansión de la familia Mendoza estaba en un fraccionamiento privado de lujo en Guadalajara. Carlos creció allí. Tenía recuerdos de correr por los jardines enormes, de fiestas de cumpleaños con payasos y ponis, de navidades con árboles de 3 metros y regalos apilados. Ahora el lugar solo parecía grande y demasiado vacío. Rosa lo esperaba en el comedor, ya con la mesa puesta para 2. Llevaba un vestido elegante, aunque estuviera en casa, el cabello canoso perfectamente arreglado, postura erguida. Pero cuando Carlos se acercó, vio lágrimas en sus ojos. «Tengo nietos», dijo simplemente, «y no lo sabía». «Mamá, yo tampoco lo sabía. ¿Cómo pasó esto?» «Oh, ¿cómo no supiste que tu esposa estaba embarazada?». Carlos contó todo: la pelea, la desaparición de Sofía, las llamadas bloqueadas por la secretaria, los años de silencio. Rosa escuchaba en silencio, el rostro pasando por varias emociones. «Quiero conocerlos», dijo cuando él terminó. «No es tan sencillo, mamá. Sofía está muy lastimada. Apenas me deja acercarme. Si llegas tú queriendo imponer autoridad de abuela». «¿Crees que soy tan insensible?», preguntó Rosa dolida. «Sé que esta situación es delicada, pero son mis nietos, Carlos, mi sangre. Tu hija tenía solo 3 años cuando tu padre nos dejó, y yo nunca tuve la oportunidad de tener más hijos. Estos niños son la continuación de nuestra familia». «Lo entiendo, mamá, pero hay que ir con calma. Déjame preparar el terreno primero». «¿Cuánto tiempo?». «No sé. El tiempo que Sofía necesite para confiar en mí otra vez». Rosa accedió de mala gana, pero Carlos podía ver que estaba impaciente. Conocía a su madre lo suficiente para saber que no esperaría mucho tiempo. Unos días después, él estaba en el carrito de tamales durante la pausa del almuerzo.
Sofía había empezado a tolerar su presencia. A veces hasta conversaba mientras trabajaba. Nada profundo, solo trivialidades, pero era progreso. «Mi mamá sabe», dijo Carlos de repente. Sofía derramó salsa en el suelo. «¿Cómo que sabe?» «Alguien me vio aquí y le contó. Yo le confirmé todo. ¿Quiere conocer a los niños?» «No, Sofía. Dije que no, Carlos». Ella barrió la salsa con movimientos bruscos. «Ya no es suficiente con que aparezcas aquí todos los días. Ahora quieres traer a tu madre para complicarlo más. Es su abuela. ¿Y dónde estuvo todos estos 5 años? ¿Dónde estaba cualquiera de tu familia cuando yo necesitaba?» «No sabían igual que yo no sabía». Sofía se detuvo y lo miró fijamente. «¿Y crees que eso le importa al corazón de mis hijos? ¿Crees que necesitan a una abuela rica, llegando de repente queriendo hacerse la matriarca? Ellos ya tienen una vida, Carlos, sencilla, pero estable. No voy a dejar que ustedes la desordenen». «No quiero desordenar nada, solo quiero ser parte». «No puedes simplemente decidir ser parte». Su voz subió. «No funciona así. No puedes aparecer y esperar que encajemos en tu vida perfecta». Los otros vendedores ambulantes ahora miraban. Sofía se dio cuenta y bajó el tono, pero la rabia seguía allí. «Vete, Carlos, hoy no es un buen día». Él se fue, pero no se rindió. Siguió apareciendo en las mañanas siguientes. Sofía lo ignoraba la mayoría de las veces, pero él estaba allí presente, constante, demostrando que no iba a desaparecer otra vez. Una semana después, Javier se cayó en el patio de la guardería y se rompió el brazo. La directora llamó a Sofía, que dejó el carrito de tamales en medio de la calle y corrió al hospital municipal. Carlos se enteró porque le había dado su número a la directora de la guardería, pidiendo que lo avisaran si pasaba alguna emergencia con los niños. Llegó al hospital y encontró a Sofía en la sala de espera, cargando a Lucas en su regazo, mientras el niño lloraba. Estaba pálida con las manos temblando. «¿Cómo está?», preguntó Carlos. «Todavía le están haciendo estudios». Su voz salió temblorosa. «Puede que haya afectado el nervio. Tiene mucho dolor, Carlos. Mi bebé tiene dolor y no puedo hacer nada». Era la primera vez que no lo corría. Carlos se sentó a su lado, y por un momento fueron solo 2 padres preocupados por su hijo. «Va a estar bien», dijo Carlos, aunque no hubiera forma de saberlo. «Nunca se había roto nada. Siempre tuve tanto cuidado», sollozó Sofía. «Pero no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. No puedo trabajar y vigilarlos todo el tiempo. Haces lo mejor que puedes. Esto fue un accidente». «Es un accidente que pude evitar si hubiera estado allí». Se secó las lágrimas con rabia. «Si no tuviera que trabajar tanto, si pudiera estar más presente». Un médico finalmente apareció llamando a la madre de Javier López. Sofía se levantó de un salto, casi tirando a Lucas. «¿Cómo está, doctor?» «Fractura simple en el antebrazo. Ya le pusimos el yeso. Tendrá que usarlo 6 semanas, pero debe recuperarse completamente». Sofía casi se desplomó de alivio. Carlos le sostuvo el brazo apoyándola. «¿Puedo verlo?», preguntó. «Claro que sí. Está despierto, un poco mareado por la medicina, pero bien». Entraron juntos a la sala, donde Javier estaba acostado en una camilla, su bracito enyesado, descansando en un cabestrillo. Al ver a su madre, el niño empezó a llorar. «Mamá, me dolió mucho». «Lo sé, mi amor, lo sé». Sofía le besó la frente repetidamente. «Pero ya pasó. Fuiste muy valiente». «El tío Carlos también vino», notó Javier, y una sonrisita apareció en su rostro lloroso. «Mira mi yeso, tío, está duro como piedra». «Ya vi, muy padre», dijo Carlos con la voz quebrada. Era la primera vez que uno de los niños mostraba felicidad al verlo. «¿Puedo dibujar en él?», preguntó Lucas. «Claro, hermano, después haces un dibujo muy bonito».
La cuenta del hospital llegó enseguida. No era mucho, pero para Sofía era prácticamente todo lo que había ahorrado en los últimos meses. Carlos la vio contar y recontar los billetes, su rostro angustiándose cada vez más. «Déjame pagarlo», dijo en voz baja. «No». «Sofía, por el amor de Dios, deja tu orgullo a un lado por un segundo. Él también es mi hijo. Yo puedo». «Sé que puedes». Carlos le agarró los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Siempre has podido con todo sola, pero ya no tiene que ser así. Déjame ayudar, por favor». Sofía miró a Javier en la camilla, a Lucas agarrado fuerte de su playera, al sobre con dinero en su mano, y finalmente, por primera vez en 6 años, se dio. «Está bien». Carlos pagó la cuenta, los medicamentos e insistió en llamar un taxi para llevarlos a casa, ya que Sofía no estaba en condiciones de tomar el camión con un niño enyesado y otro asustado. Esa noche se quedó. Sofía no lo corrió y Carlos ayudó a bañar a Lucas mientras ella cuidaba a Javier. Ayudó a hacer la cena sencilla, a lavar los trastes, a organizar la medicina de Javier en sus horarios. Cuando los niños por fin se durmieron, los dos se sentaron en el piso del cuartito minúsculo, exhaustos. «Gracias», dijo Sofía en voz baja, «por hoy, por estar aquí». «No hay que agradecer. Debería estar aquí siempre». «Debería». Ella concordó sin rencor por primera vez. «Pero no lo estabas, y no podemos cambiar eso. Puedo intentar compensar de aquí en adelante». «Compensar es la palabra equivocada. No compensa 6 años, Carlos. Solo aparece para los próximos 6 y para los que vengan después. Voy a aparecer todos los días si me dejas». Sofía recostó la cabeza en la pared, cerrando los ojos cansados. «Estoy tan cansada, tan cansada». «¿Cuándo fue la última vez que dormiste toda la noche?» «No recuerdo». Soltó una risa sin gracia. «Creo que cuando los niños tenían como 2 años. Antes de eso despertaban de madrugada. Después empecé a trabajar más y nunca más sobró tiempo para dormir». «Bien, eso no está bien, Sofía. Te vas a enfermar». «¿Y qué hago? Dejo de trabajar, dejo de pagar la renta, de darle comida a mis hijos. Déjame ayudar de verdad, no con dinero tirado, sino con una estructura. Permíteme rentar una casa mejor para ustedes, meter a los niños en una escuela de verdad, ayudarte a tener una vida más digna». «¿Y qué quieres a cambio?» «Nada», respondió Carlos con sinceridad. «Solo quiero estar cerca de mis hijos, conocerlos, verlos crecer. Ni siquiera tienes que ser mi amiga, Sofía. Solo necesitas permitirme ser padre». Ella abrió los ojos y lo miró por un largo momento. «Eras tan diferente. Cuando nos conocimos tenías sueños, pero todavía tenías corazón. Después te fuiste volviendo frío, calculador. Todo era ganancia, expansión, éxito. ¿Dónde está ese Carlos que lloró viendo una película conmigo? Que pasaba el domingo entero en pijama solo platicando, que hacía planes de tener una familia grande y cariñosa?» «Se perdió», admitió Carlos con voz baja. «Se perdió en juntas y contratos y números, pero te juro que estoy intentando encontrarlo de nuevo». «Intenta más rápido», dijo ella, «porque los niños necesitan un padre de verdad, no una chequera andante». En los días siguientes, la dinámica cambió sutilmente. Sofía empezó a aceptar pequeñas ayudas. Carlos pagó un mes adelantado de la renta cuando ella estaba apretada. Compró analgésicos más caros que aliviaban mejor el dolor de Javier. Llevó a los niños al parque el domingo, dándole unas horas de descanso a Sofía. Pero se aseguraba de no ostentar, de no convertir todo en transacción financiera. Él llegaba y se quedaba. Jugaba con los niños en el piso del cuartito. Aprendía los nombres de sus juguetes. Descubría que a Javier le gustaban los dinosaurios y Lucas estaba fascinado con los aviones.
¿Por qué tienes tanto dinero, tío Carlos?, preguntó Lucas un día con la curiosidad inocente de los niños. Porque trabajo mucho con empresas ayudándolas a crecer. ¿Y por qué no le das un poco a nuestra mamá? Ella trabaja mucho también, pero nunca le sobra dinero. La pregunta le pegó a Carlos como un puñetazo. Sofía se puso colorada. Lucas, no se preguntan esas cosas. Pero es verdad, mamá. Siempre dices que no tienes dinero cuando pedimos cosas, porque debemos ser cuidadosos con lo que gastamos, explicó pacientemente. El dinero no nace en los árboles. ¿El tío Carlos tiene árbol de dinero?, preguntó Javier. Carlos no pudo evitar una risa. No, campeón, no tengo, pero les voy a contar un secreto. Tener mucho dinero no es tan padre como parece. ¿Por qué?, preguntaron los dos al mismo tiempo. Porque a veces te pones tan ocupado cuidando el dinero que olvidas cuidar a las personas importantes y al final las personas son mucho más valiosas que el dinero. Nuestra mamá es muy valiosa, declaró Lucas. Sí lo es, coincidió Carlos mirando a Sofía. Muy valiosa. Ella desvió la mirada, pero él vio que estaba emocionada. Isabela, la secretaria, empezó a comportarse de forma extraña en el trabajo. Hacía comentarios ácidos sobre que Carlos pasaba menos tiempo en la oficina, cuestionaba sus decisiones, intentaba minar su autoridad con otros empleados. Carlos estaba demasiado ocupado con su nueva realidad para prestarle mucha atención. Pero otros gerentes empezaron a notarlo. Uno de ellos, Eduardo, que era amigo de Carlos desde hacía años, pidió hablar en privado. «Oye, Isabela está esparciendo unos rumores muy raros», dijo Eduardo. «¿Qué tipo de rumores?» «Que estás siendo chantajeado por una ex, que aparecieron unos supuestos hijos pidiendo dinero, que te estás volviendo loco y vas a hundir la empresa». Carlos sintió que la ira subía. Los hijos sí son míos y nadie me está chantajeando. Me imaginé que sería algo así. Eduardo suspiró. Pero ella está creando un ambiente pesado aquí. Los inversionistas están preocupados. Hay accionistas preguntando si estás bien de la cabeza. Excelente. Justo lo que necesitaba. Necesitas resolver esto pronto, carnal. O con ella o con toda la situación. Carlos llamó a Isabela a su oficina al día siguiente. Ella entró con ese aire profesional de siempre, pero había algo desafiante en sus ojos. «Necesito que pares con los rumores», fue directo al grano. «No sé de qué hablas, Isabela. No me pruebes, sabes exactamente de lo que hablo. Los comentarios sobre mi vida personal, las insinuaciones de que me están engañando. Esto se acaba ya». «Solo estoy preocupada por ti», dijo con falsa dulzura. «Después de todo lo que hicimos juntos, construimos juntos. Es doloroso verte destruyéndote por una mujer que claramente solo quiere tu dinero. Tú no conoces a Sofía, no sabes nada sobre ella. Sé que desapareció por 6 años y solo reapareció cuando descubrió que estabas bien económicamente». Isabela cruzó los brazos. «¿No te parece conveniente? Yo la encontré a ella, no al revés. Y aunque así fuera, no es asunto tuyo, es asunto mío cuando afecta a la empresa. Apenas apareces aquí, ya siempre estás distraído tomando decisiones emocionales en vez de racionales. Este no es el Carlos que yo conozco». Quizás el Carlos que conocías era un idiota que no sabía lo que realmente importaba en la vida. Isabela rió. Un sonido amargo. «Siempre supe que nunca la había superado del todo. En los últimos años yo pensé que tal vez podría haber algo entre nosotros. Trabajábamos tan bien juntos, nos entendíamos, pero ahora veo que solo era una conveniencia». Carlos quedó impactado. «Isabela, nunca di señales de que quería algo más que una relación profesional». «Claro que sí. Las horas extras juntas, las cenas de trabajo, los viajes. ¿O crees que yo hacía todo eso solo por profesionalismo? Yo no sabía que lo veías de esa forma. Claro que no sabías.
Nunca prestaste atención a nada más que a tu propio ombligo. Su voz subió de tono. Dediqué 8 años de mi vida a ti y a esta empresa. 8 años, y ahora simplemente lo tiras todo por una vendedora de tamales y 2 chamacos que quizás ni siquiera son tuyos. Cuidado con lo que dices. Carlos se levantó con la voz peligrosamente baja. Ya te hiciste la prueba de ADN, continuó ella cruel, porque cualquier mujer lista que necesita dinero pondría unos niñitos morenos en la calle y esperaría a que pasara un rico tonto y creyera que son hijos suyos. Don Carlos tuvo que agarrarse del escritorio para no explotar. «Sal de mi oficina ahora». «Con gusto». Caminó hacia la puerta, pero se volteó antes de salir. «Solo no vengas llorando cuando descubras que te están usando. Intenté advertirte». Cuando ella salió, Carlos se desplomó en la silla. Prueba de ADN. La idea se le había pasado por la cabeza al principio. Claro que sí. Pero cada vez que veía a Javier y a Lucas, se veía a sí mismo tan claramente que parecía redundante. Y más importante, pedir una prueba sería dudar de Sofía, sería empezar todo con desconfianza. Pero ahora las palabras de Isabela habían sembrado una semilla de duda. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si todo era una coincidencia, una estrategia? Negó con la cabeza. No. Él conocía a Sofía, o al menos la había conocido. Ella no era ese tipo de persona, e incluso si hubiera una mínima posibilidad de duda, no iba a arruinar la relación frágil que estaba construyendo con los niños por paranoia. Tomó el teléfono y llamó al Departamento de Recursos Humanos. «Quiero que preparen los papeles de despido de Isabela Vargas, con indemnización completa, pero efectiva inmediatamente». Era un riesgo. Isabela conocía todos los secretos de la empresa. Tenía acceso a información sensible, pero mantenerla ahí, con el veneno que estaba esparciendo, sería peor. Cuando Sofía se enteró de lo que había pasado días después, se quedó callada por un largo rato. «¿La despidiste por mí?», preguntó finalmente. «La despedí porque estaba perjudicando a la empresa y sobrepasó límites personales», corrigió Carlos. «Pero sí tuvo que ver contigo y con los niños también». «Carlos, no puedes andar destruyendo tu vida por nosotros». «No estoy destruyendo nada. Estoy priorizando lo que importa, pero tu empresa, la empresa va a sobrevivir, siempre sobrevive, pero si pierdo la oportunidad de estar con mis hijos, de recuperar el tiempo perdido, eso no lo voy a poder reconstruir». Sofía mordió su labio, aquel hábito que tenía cuando estaba nerviosa. «No quiero ser la razón de que pierdas todo lo que construiste. No eres la razón. Yo soy mis decisiones, mis prioridades. Por primera vez en años estoy eligiendo bien». Pero los problemas en la empresa realmente comenzaron. Isabela, amargada y vengativa, empezó a filtrar información a la competencia. Se perdieron contratos. Los clientes se pusieron desconfiados. Los accionistas pidieron una junta de emergencia para discutir el liderazgo de Carlos. Él estaba en una encrucijada. Podía dedicarse por completo a salvar la empresa, trabajar 16 horas al día como antes, arreglar cada problema. Pero eso significaría alejarse de Javier y Lucas, volver a la vida que lo había dejado vacío y solo. O podía mantener el equilibrio precario, intentar salvar la empresa mientras preservaba la relación con sus hijos, corriendo el riesgo de perderlo todo. Rosa apareció una mañana en su departamento entrando con la llave que tenía desde hacía años. «Hijo, necesitamos hablar sobre la empresa». «Mamá, no, ahora». «Sí, ahora». Golpeó su bolso en la mesa. «Estás dejando que todo lo que construyó tu padre se vaya al caño por orgullo». «No es orgullo, son prioridades». «Prioridades». Soltó una risa sin gracia. «Tu padre pasó 30 años construyendo este imperio. Se despertaba a las 5 de la mañana, dormía en la oficina, sacrificó momentos contigo para asegurarse de que tendrías un futuro seguro, y vas a tirar todo eso a la basura».
Quizás papá debió haber pasado menos tiempo en la oficina y más tiempo conmigo, replicó Carlos, sorprendiendo a su madre y a sí mismo. Tal vez yo hubiera preferido tener un padre presente que un imperio. Rosa palideció. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad, mamá. ¿Cuántas veces faltó papá a mis cumpleaños? ¿Cuántas veces prometió ir a mi partido de fútbol y no apareció? ¿Cuántas noches lo esperé para cenar y terminé dormido en la mesa? Él lo hizo todo por ti. No, Carlos se levantó. Lo hizo por él mismo, por su propia ambición, igual que yo hice con Sofía. Repetí exactamente el mismo patrón y la perdí. Perdí 6 años con mis hijos. No voy a repetir ese error otra vez. ¿Y crees que tus hijos te van a agradecer cuando la empresa quiebre y se queden sin nada? Creo que van a preferir tener un padre presente que trabaja menos que un padre rico que nunca ven. Carlos tomó las llaves. Ahora con permiso, que prometí llevar a los niños al parque hoy. Salió dejando a Rosa parada en la sala, boquiabierta. Por primera vez en la vida, Carlos había enfrentado a su madre y elegido un camino diferente al que ella aprobaba. En el parque, Javier y Lucas corrían de un juego a otro con la energía infinita de los niños. Carlos los seguía, empujando columpios, ayudándoles a trepar, aplaudiendo cada pequeño logro. Sofía estaba sentada en una banca observando con un libro olvidado en su regazo. Ellos te quieren mucho, comentó cuando Carlos se sentó a su lado para tomar aliento. Yo los quiero mucho, son increíbles. Javier preguntó ayer si ibas a ser su papá de verdad. Carlos sintió que se le apretaba el corazón. ¿Qué le contestaste? Que ya eres su padre. De verdad solo te tomó tiempo poder estar junto a ellos. Lo miró. Está bien eso. Vas a estar junto a ellos. Porque si vas a desaparecer en 2 meses, no voy a desaparecer, la interrumpió. Te lo prometo. No prometas, dijo suavemente. Las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Solo preséntate todos los días. Eso es suficiente. Estoy teniendo problemas en la empresa, confesó. Problemas serios. Puedo perder la mitad de lo que construí. Y nada, no importa, voy a arreglarlo, pero no voy a hacer como antes. No voy a desaparecer de sus vidas para arreglar negocios. Sofía se quedó callada un momento observando a los niños. Realmente has cambiado, ¿eh? Lo estoy intentando. No, negó con la cabeza. Has cambiado. El Carlos que conocí nunca admitiría debilidad. Nunca pondría nada por encima de la empresa. Pero estás aquí en un parque público jugando con tus hijos un domingo cuando podrías estar salvando contratos. Este es el mejor lugar donde podría estar. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Era la primera vez que le sonreía así desde que se habían reencontrado. Mamá, ¿el tío Carlos puede almorzar con nosotros? Lucas vino corriendo sin aliento. No tenemos mucho en casa, amor. Yo compro algo en el camino, ofreció Carlos. Pizza. ¿A los niños les gusta la pizza? Nunca la han probado, admitió Sofía en voz baja. Carlos sintió un nudo en la garganta. 5 años de edad y nunca habían comido pizza. Entonces es hora de que la prueben. El almuerzo fue incómodo pero agradable. Comieron pizza en el piso de la pequeña habitación porque no había mesa. Los niños hicieron un desastre con el queso. Se rieron cuando Carlos intentó enseñarles a comer sin dejar caer trozos. Sofía se relajó poco a poco. Hasta rió de verdad cuando Lucas estornudó y salpicó salsa de tomate en la pared. Era el tipo de momento sencillo que Carlos nunca había tenido, ni en la infancia ni en el matrimonio anterior con Sofía. Y era perfecto precisamente por ser simple, real, lleno de vida. Cuando los niños se durmieron después del almuerzo, él ayudó a Sofía a limpiar. Gracias, dijo, por hoy, por todos los días, por intentar.
Yo te agradezco a ti por darme una oportunidad. No fue una decisión fácil, confesó. Tenía tanto coraje contigo, Carlos, tanto odio. Pasaba noches en vela imaginándote feliz, con buena vida, mientras nosotros luchábamos por sobrevivir. Yo no era feliz ni un poco. Lo sé, ahora lo veo en tus ojos. Lavó un plato con más fuerza de la necesaria, pero eso no borra los 6 años, no borra las noches que lloré hasta dormirme, los momentos en que pensé en rendirme. Pensaste en rendirte. Se detuvo, las manos inmóviles en el agua jabonosa. Una vez, cuando los niños tenían 6 meses, lloraban juntos. No había dormido en 3 días, no tenía dinero ni para pañales. Miré por la ventana de esa horrible habitación donde vivía y pensé, sería más fácil si yo no estuviera aquí. Carlos sintió lágrimas arder en sus ojos, pero entonces Javier dejó de llorar por un segundo. Continuó con la voz quebrada y me sonrió. Esa sonrisita desdentada de bebé, y supe que no podía rendirme porque ellos me necesitaban. Éramos solo ellos y yo contra el mundo. Sofía, no digas que lo sientes. Se volvió hacia él, los ojos húmedos. Por favor, no lo digas, porque tendría que perdonarte, y no sé si estoy lista aún. Entonces, no perdones, dijo Carlos sosteniendo suavemente sus hombros. Quédate con el coraje el tiempo que necesites. Me lo merezco, solo no me eches. Déjame quedarme. Déjame ser padre de nuestros hijos. Déjame intentar de alguna manera pagar por todo lo que hice mal. Los días se convirtieron en semanas. Carlos estableció una rutina. Despertaba temprano e iba a casa de Sofía. Tomaba café con los niños, los llevaba a la guardería. Pasaba el día resolviendo lo que podía de la empresa de manera remota. Al final de la tarde, recogía a los niños y se quedaba con ellos mientras Sofía terminaba su trabajo en el carrito de tamales. Cenaban juntos, les daba baño a los chicos, les contaba cuentos para que se durmieran. Era agotador, era difícil, era completamente diferente a todo lo que él conocía y era lo mejor que había hecho en su vida. La empresa seguía en crisis. 2 grandes contratos fueron cancelados. 3 gerentes renunciaron. Los accionistas estaban cada vez más nerviosos, pero Carlos se negaba a volver al patrón antiguo. Contrató a un nuevo gerente para dividir responsabilidades. Implementó políticas de trabajo remoto para tener más flexibilidad. Recortó costos superfluos. Rosa finalmente fue a conocer a sus nietos una tarde de sábado. Carlos preparó el terreno durante semanas hablando con Sofía, explicándoles a los niños que tendrían una visita especial. Aún así, estaba nervioso cuando tocó el timbre de la casa de Sofía con su madre a su lado. «Comportamiento, mamá», susurró antes de que Sofía abriera la puerta. «Nada de comentarios sobre la casa, sobre cómo viven, nada». «Yo sé comportarme, Carlos». Rosa respondió con dignidad ofendida, pero él vio que ella también estaba nerviosa. Sofía abrió la puerta vistiendo la mejor ropa que tenía, un pantalón de mezclilla sin remiendos y una blusa de botones. El cabello estaba suelto y hasta se había puesto un poco de labial. Carlos notó que ella también estaba nerviosa. «Doña Rosa», Sofía saludó formalmente. «Pase, por favor». «Gracias, Sofía». Rosa entró, sus ojos ya buscando a los nietos. «¿Dónde están ellos?» «Niños, vengan a saludar a la abuelita», llamó Sofía. Javier y Lucas salieron del cuartito, limpios y arreglados, pero tímidos. Rosa se quedó quieta, la mano sobre el corazón, lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. «Dios mío», susurró. «Son la cara de Carlos a esa edad, la cara de mi hijo». Se arrodilló abriendo los brazos. Los niños miraron a su madre buscando permiso. Sofía asintió con la cabeza. Lentamente se acercaron. «Son preciosos», dijo Rosa con la voz temblorosa. «Tan preciosos. Yo soy la abuelita Rosa y lo siento mucho, muchísimo, por no haber estado con ustedes antes. La mamá dijo que usted no sabía que existíamos.
dijo Javier con la honestidad brutal de los niños. Es cierto, pero ahora lo sé y quiero saber todo sobre ustedes. Me van a contar lo que les gusta hacer. La tarde fue sorprendentemente buena. Rosa se contuvo de hacer comentarios sobre la casa, sobre las condiciones. En cambio, se sentó en el piso con sus nietos y jugó. Preguntó sobre sus dibujos favoritos, juguetes que querían, cosas que les gustaba comer. Era la abuela que Carlos rara vez había visto, cariñosa y presente. Cuando los niños fueron a jugar al patio, Rosa tomó a Sofía para conversar a solas. Carlos quiso protestar, pero Sofía le hizo una señal para que se quedara callado. «Quiero pedir disculpas», comenzó Rosa. «Por mi hijo, por las circunstancias, por todo. Sé que no justifica nada, pero perdí a mi esposo joven. Crié a Carlos prácticamente sola. Quizás por eso fui muy dura con él. Lo empujé por el mismo camino de su padre y ahora veo el resultado de eso. Doña Rosa, déjeme terminar, por favor». La señora tomó la mano de Sofía. «Usted es fuerte, mucho más fuerte de lo que yo nunca fui. Crió a estos dos niños preciosos en condiciones que ni siquiera puedo imaginar y lo hizo con dignidad, con amor. Ellos son bien educados, cariñosos, felices. Eso es mérito suyo y solo suyo». Sofía sintió lágrimas en sus ojos. «Gracias. Quiero ayudar», continuó Rosa. «No de forma invasiva, no queriendo tomar su lugar. Pero quiero ser su abuela, quiero estar presente en los cumpleaños, en las fiestas escolares, en los momentos importantes, y quiero que sepa que usted también es bienvenida en nuestra familia. Siempre lo fue, incluso cuando mi hijo idiota no supo valorarlo». Las dos mujeres se abrazaron y Carlos sintió un gran peso salir de sus hombros. Quizás había esperanza para todos ellos después de todo. Pero la vida tenía otros planes. Unos días después, Carlos recibió una llamada del abogado de la empresa. Isabela había demandado por despido injustificado y acoso laboral, alegando que él había creado un ambiente de trabajo hostil. Pedía una indemnización millonaria y amenazaba con filtrar documentos confidenciales si no se le daba lo que pedía. «¿Ella tiene alguna prueba?», preguntó Carlos. «Dice que tiene correos, mensajes, testigos, no sé cuánto es real y cuánto es farol, pero la situación es seria». Carlos se pasó la mano por el cabello. Siempre era algo. Siempre aparecía un problema nuevo cuando creía que estaba logrando equilibrarlo todo. «Haz lo siguiente, ofrécele la mitad de lo que pide a cambio de que firme un acuerdo de confidencialidad y se vaya para siempre». «Señor Mendoza, ella no tiene un caso sólido. Podemos pelear y probablemente ganar». «¿Y cuánto tiempo llevaría? 6 meses, 1 año, mientras tanto, manchando el nombre de la empresa y el mío». Carlos suspiró. «No, págale y acaba con esto. Solo quiero paz». Sofía notó que estaba estresado cuando llegó esa tarde a recoger a los niños. «¿Pasó algo?» «Problemas en el trabajo, nada que no pueda resolver». «Carlos, te ves agotado. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un descanso de verdad?» «No recuerdo», admitió. «Pero está bien». «No lo está», dijo ella con firmeza. «No puedes cuidar de los niños si no te cuidas tú también. Yo puedo con todo, igual que yo antes. Yo también creía que podía con todo sola hasta que casi tuve un colapso. No hagas eso, Carlos. No cometas el mismo error que yo». Él la miró a esa mujer que había sido tan fuerte durante tanto tiempo y se dio cuenta de que tenía razón. Se estaba agotando intentando ser perfecto en todo, tratando de compensar 6 años en 6 semanas. ¿Qué hago entonces? Respira, ve más despacio. Roma no se construyó en un día y tu relación con los niños tampoco tiene que ser perfecta de inmediato. Ella puso la mano en su brazo. Ellos ya te quieren. No tienes que demostrar nada. Me quieren. Son niños de 5 años. Todo lo que necesitan es presencia,
atención, cariño. Y tú les has dado todo eso. Sonrió. Claro que te quieren. Esa noche, Carlos prescindió del chofer y fue a casa de Sofía a pie. Se detuvo en una plaza en el camino y solo se sentó observando a la gente. Ancianos jugando dominó, adolescentes en la cancha de baloncesto, niños jugando mientras los padres charlaban, la vida sucediendo, simple y real. Él había pasado décadas enfocado en construir, crecer, acumular, y había perdido toda esa sencillez. Había perdido la capacidad de solo sentarse y observar el mundo sin ansiedad, sin pensar en el próximo negocio, en el próximo millón. Cuando llegó a casa de Sofía, encontró a los niños pintando en un papel grande en el suelo. Tenían las manos manchadas de pintura, sonriendo. «Tío Carlos», Lucas corrió hacia él. «Ven a pintar con nosotros. Voy a ensuciar tu piso», le dijo a Sofía. «Es piso, se limpia». Se encogió de hombros. «Ven». Carlos se quitó la chaqueta, se arremangó la costosa camisa de vestir y se tendió en el suelo con los niños. Durante 1 hora solo pintó, sin pensar en contratos, en juicios, en crisis. Solo Carlos, Javier y Lucas, creando una obra de arte caótica y hermosa. «¿Estás feliz, tío?», preguntó Javier de repente. «Sí, lo estoy». «¿Por qué preguntas?» «Porque estás sonriendo. Antes no sonreías mucho». Carlos se dio cuenta de que era cierto. En las primeras semanas estaba tan tenso, tan concentrado en hacer todo bien, que había olvidado simplemente disfrutar. Pero ahora, tendido en ese suelo manchado de pintura, con sus hijos riendo a su lado, era genuinamente feliz. «Es porque estoy con ustedes», dijo con sinceridad. «Ustedes me hacen feliz». «Mamá también se pone contenta cuando estás aquí», observó Lucas. «Ella canta cuando vienes». Carlos miró a Sofía, que estaba en la minicina preparando la cena. Ella fingió no haberlo escuchado, pero él vio el rubor en sus mejillas. Más tarde, después de que los niños se durmieran, se sentaron en el suelo como se había vuelto costumbre. «¿Es cierto?», preguntó él. «¿Que te pones feliz cuando estoy aquí?». Sofía tardó en responder. «No quería estarlo. Pasé 6 años aprendiendo a vivir sin ti, a no necesitarte, y luego apareces y lo desbaratas todo de nuevo. Lo siento. Deja de disculparte», lo interrumpió suavemente. «No era un reproche, es solo complicado. Intento mantener las paredes levantadas, mantener la distancia, pero tú sigues derribándolas poco a poco, ladrillo por ladrillo. ¿La quieres que pare?» «No sé», confesó ella. «Una parte de mí quiere que desaparezcas y dejes que todo vuelva a la normalidad, pero otra parte recuerda lo bueno que era estar contigo, cómo me hacías reír, cómo me sentía completa cuando estábamos juntos. Yo también lo recuerdo, pero no podemos simplemente volver, Carlos. Pasaron muchas cosas. Somos diferentes ahora. Diferente puede ser bueno. Diferente puede ser mejor que antes o puede ser peor. Solo hay una forma de averiguarlo». Sofía lo miró a los ojos por un largo momento. «Tengo miedo». «Yo también. Aterrorizado. De hecho, temo arruinarlo todo otra vez. Decepcionarte a ti y a los niños, no ser el hombre que ustedes necesitan. Y si realmente lo arruinas, entonces lo arreglaré. Y si lo arruino de nuevo, lo arreglo otra vez las veces que sea necesario, porque ustedes valen cada segundo del esfuerzo». Bonitas palabras. No son solo palabras, son promesas. Y esta vez voy a cumplir cada una de ellas. Se quedaron sentados en un silencio cómodo, hombros rozándose ligeramente. No era un gran reinicio, no había fuegos artificiales ni declaraciones dramáticas. Eran solo 2 adultos heridos tratando de encontrar el camino de vuelta el uno al otro, un paso a la vez. La situación con Isabela finalmente se resolvió. Ella aceptó el acuerdo, firmó los papeles y desapareció de la vida de Carlos. Pero el daño en la empresa ya estaba hecho.
Perdieron participación en el mercado, la confianza de los inversionistas estaba afectada y las ganancias del trimestre fueron las peores en 5 años. En una reunión extraordinaria con los accionistas, se propuso vender la empresa a un conglomerado más grande. Carlos se quedaría como consultor. Recibiría una cantidad absurda de dinero, pero perdería el control total. «Es una buena oferta», dijo el abogado. «Sales con dinero suficiente para varias vidas, sin el estrés de administrarlo todo». Carlos pensó. Hace 6 meses lo habría rechazado de inmediato. La empresa era su identidad, su legado, su razón de existir. «Pero ahora acepto», dijo sorprendiendo a todos en la sala. «Señor Mendoza, ¿está seguro? Podemos luchar, reestructurar, volver a la cima». «Estoy seguro, véndanla, pero quiero 2 condiciones. Todos los empleados con más de 5 años deben mantenerse con los mismos beneficios y el proyecto social que inicié debe expandirse, no recortarse». Las negociaciones tomaron 2 meses. En ese tiempo, Carlos se volvió cada vez más presente en la vida de Javier y Lucas. Estuvo allí cuando Javier finalmente se atrevió a quitar las rueditas de la bicicleta. Estuvo allí cuando Lucas ganó una estrella dorada en la guardería por buen comportamiento. Estuvo allí en los almuerzos, en las cenas, en las horas de dormir. Y estuvo allí una mañana de martes cuando Sofía se desmayó. Estaba preparando tamales cuando de repente sus piernas cedieron. Por suerte, Carlos había pasado a tomar un café antes de ir a una reunión. La atrapó antes de que se golpeara la cabeza en el suelo. «Sofía, despierta». Ella abrió los ojos lentamente, confundida. «¿Qué pasó? Te desmayaste. Vamos al hospital ahora». No, estoy bien. Solo fue un mareo. Me levanté demasiado rápido». «No, estás bien». Carlos la levantó en brazos ignorando sus protestas. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? ¿Que te hiciste estudios?» Sofía no respondió porque no podía recordar. Hacía años, probablemente antes de que nacieran los niños. En el hospital, los estudios revelaron anemia severa, desnutrición y signos de agotamiento extremo. El médico fue directo. «Señora, su cuerpo está al límite. Necesita descansar, alimentarse mejor, reducir el estrés. Si sigue a este ritmo, tendrá complicaciones serias». «Doctor, tengo 2 hijos que mantener, no puedo descansar. Tampoco va a mantener a nadie si tiene un colapso total». El médico fue firme. «Le recomiendo 15 días de incapacidad como mínimo». «15 días. No puedo dejar de trabajar 15 días». «No tienes opción», intervino Carlos. «Yo cubro todo, la renta, la comida, todo lo que tú y los niños necesiten. Pero vas a descansar». «Carlos, no es discutible, Sofía. Pasaste 6 años matándote trabajando para cuidar sola a los niños. Ahora ya no estás sola. Déjame cuidarte como tú los cuidaste a ellos». Sofía quería discutir, pero estaba demasiado cansada. Cansada de luchar, cansada de ser fuerte, cansada de cargar con todo. Entonces, por segunda vez en 6 años, se permitió ser débil. «Está bien». Carlos la llevó a casa y fue por los niños a la guardería. Preparó una cena sencilla, les dio baño, los acostó. Cuando regresó a la habitación principal, Sofía estaba despierta mirando al techo. «No sé cómo haces esto», dijo en voz baja. «¿Hacer qué?» «Todo el trabajo, cuidar a los niños, mantener la casa ordenada. Yo hago esto todos los días y apenas puedo. Tú llegaste aquí e hiciste que todo pareciera fácil». «No es fácil, solo que no lo estoy haciendo solo». Se sentó al borde de la cama. «Y tú tampoco deberías haberlo hecho. Siento que hayas tenido que hacerlo». «Deja de disculparte», dijo ella, pero sin enojo. «Ya te has disculpado suficiente. Ahora es tiempo de perdonar. Perdonarme a mí, a nosotros, a los 2. Yo por haberme ido sin luchar más. Tú por haber sido un idiota ciego». Soltó una risita débil. «Estamos atrapados en el pasado, Carlos.
Pero hay dos niños allá en su cuarto que nos necesitan enfocados en el presente. Tienes razón, lo sé. Finalmente lo miró. Y para que esto funcione, para que realmente podamos criarlos juntos, tenemos que dejar de pisar huevos con el otro. Hay que ser honestos, directos, aunque duela. Entonces, ¿puedo ser honesto? ¿Puedes? Nunca dejé de amarte. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse. Lo intenté seguir adelante, llenar el vacío con trabajo y éxitos, pero tú siempre estuviste aquí. Se puso la mano en el pecho. Y ahora que te reencontré, que conocí a nuestros hijos, sé que no quiero estar en ningún otro lugar. Quiero estar aquí contigo, con ellos, construyendo lo que deberíamos haber construido hace 6 años. Sofía guardó silencio tanto tiempo que Carlos pensó que lo había arruinado todo, pero entonces ella extendió la mano y tocó su rostro. Yo tampoco dejé de hacerlo, susurró. Por más que quise odiarte, que intenté arrancarte de mi corazón, no pude. Sigues aquí ocupando espacio, volviéndome loca. Se besaron suave y cuidadosamente. No era como antes, urgente y apasionado. Era mejor. Era promesa de un nuevo comienzo, perdón y esperanza de un futuro diferente. Cuando se separaron, Sofía sonrió de verdad por primera vez. Vamos despacio. Ok, sin prisa, por los niños y por nosotros. Despacio. Carlos asintió de la manera correcta. Esta vez, los 15 días de reposo de Sofía se convirtieron en un mes. Carlos insistió en que fuera al médico regularmente, tomara las vitaminas recetadas, comiera bien. Él se encargaba de todo, desde los niños hasta las cuentas. Rosa también ayudaba, llevando a los nietos de paseo y dándoles tiempo a los padres para respirar. Pero Sofía comenzó a inquietarse. No era del tipo de persona que se quedaba quieta. Una tarde llamó a Carlos para conversar. Quiero volver a estudiar pedagogía. Dejé en 3er año cuando supe que estaba embarazada. Siempre fue mi sueño ser maestra, trabajar con niños, pero entonces la vida sucedió y lo dejé a un lado. Entonces regresa, dijo Carlos. Simplemente no es tan sencillo. La universidad es cara. Tendría que encontrar tiempo entre el trabajo y cuidar a los niños. Con la venta de la empresa se concretó. Tengo dinero suficiente para varias vidas. Permíteme invertir en tu educación. Es lo mínimo que puedo hacer. No quiero tu caridad. No es caridad. Tomó sus manos. Es colaboración. Tú cuidaste de nuestros hijos sola durante 6 años. Permíteme cuidarte ahora. Déjame darte la oportunidad de perseguir tus sueños, como tú les diste a los niños, la oportunidad de crecer bien. Sofía reflexionó. ¿Era orgullo rechazarlo o era justicia aceptarlo? Ella había sacrificado todo por los niños. Quizás era hora de aceptar ayuda, de permitir que alguien también la cuidara a ella. Está bien, pero con una condición. No voy a dejar el carrito de tamales por completo, al menos no todavía. Eso es mío. Yo lo construí. Quiero reducir las horas, pero no abandonarlo. Me parece justo, aceptó Carlos, y los niños necesitamos pensar en una escuela de verdad para ellos. La guardería comunitaria es buena, pero van a necesitar más. Fue así como comenzaron a planear juntos de verdad. Eligieron una escuela pequeña, pero de calidad, cerca de la casa nueva que Carlos había rentado para ellos. No era una mansión, pero era infinitamente mejor que la pequeña habitación. 3 dormitorios, baño propio, cocina de verdad, hasta un pequeño patio donde los niños podían jugar. Yo pago la mitad de la renta, insistió Sofía. Sofía, no discutas conmigo en esto. Fue firme. Necesito mantener mi independencia. Necesito sentir que también estoy contribuyendo. Entonces, paga 1/3. Es justo. 2/3 mío, 1/3 tuyo. La mitad. 1/3.
y aceptas que yo pague la universidad sin quejarte. Sofía lo miró por un largo momento. Manejas un trato duro. Aprendí de los mejores, sonrió. La mudanza a la casa nueva fue caótica, pero divertida. Javier y Lucas estaban extasiados con su propio cuarto, con el patio, con el espacio para correr. Rosa ayudó a decorar, comprando muebles adecuados para niños, cortinas coloridas, alfombras suaves. Por primera vez, los niños tenían una casa de verdad. «Mamá, ¿ahora somos ricos?», preguntó Lucas inocente. «No, amor, solo estamos más cómodos», respondió Sofía con cuidado. «Pero tenemos tanto espacio, podemos correr dentro de la casa». «Sí, podemos, pero eso no cambia quiénes son, ¿eh? Siguen siendo los mismos niños que siempre han sido». «Lo sé, mamá», dijo Javier serio. «La maestra dijo que lo que importa es lo que está aquí», señaló su corazón. «No, aquí», señaló la casa. Carlos, que escuchaba desde la puerta, sintió un inmenso orgullo. Sofía había criado niños increíbles, con valores sólidos, incluso en medio de las dificultades. La primera semana en la nueva casa fue de adaptación. Los niños a veces tenían pesadillas, despertándose asustados en medio de la noche. Sofía le explicó a Carlos que probablemente era ansiedad por el cambio, inseguridad sobre la permanencia. Habían vivido en lugares temporales demasiado tiempo. «No vamos a tener que irnos de aquí, ¿verdad, mamá?», preguntó Javier una noche. «No, mi amor, esta es nuestra casa. Nos quedaremos aquí, y el papá Carlos se quedará también». Sofía miró a Carlos, que también estaba en la habitación después de oír llorar a los niños. «Eso tienes que preguntárselo a él». Dos pares de ojos castaños se volvieron hacia Carlos, esperanzados y asustados al mismo tiempo. «Me quedaré», dijo arrodillándose junto a la cama. «No voy a ningún lado, lo prometo». «Pero los adultos siempre prometen y luego se van», dijo Lucas en voz baja. Como el papá de Pedro de la guardería prometió que iba a recogerlo y nunca volvió a aparecer. Carlos sintió que se le partía el corazón. «Yo no soy el papá de Pedro, y cuando hago una promesa la cumplo. Puedes ponerme a prueba, puedes vigilarme. Si rompo alguna promesa, pueden enojarse conmigo, pero no voy a romperla». De verdad», insistió Javier, de verdad». «Cruz credo». Hizo el gesto y los niños se rieron. «Solo los adultos viejos dicen cruz credo», comentó Lucas. «Oye, que no soy viejo». «Sí lo eres, tienes canas aquí». Javier señaló las sienes de Carlos. «Eso es distinción», defendió Carlos haciendo que todos rieran. La tensión se disipó y los niños por fin se relajaron. Durmieron abrazados, como siempre lo hacían cuando se sentían inseguros. Carlos y Sofía los miraron un rato. «Te llamaron papá Carlos», observó Sofía. «Me di cuenta». «¿Cómo te sientes con eso?» «Asustado», admitió. «Ahora tienen expectativas, y si fallo, no vas a fallar, y aunque falles en algo pequeño, vas a estar aquí para arreglarlo. Eso es lo que importa, no ser perfecto, sino estar presente». Carlos pasó la noche en la casa por primera vez. Sofía le ofreció el sofá, pero terminaron hablando hasta tarde en la cocina, tomando té, riendo de viejas historias, llenando los vacíos de 6 años de separación. «¿Te acuerdas de ese día que fuimos a la playa y te quemaste como langosta?», se rió Sofía. «Dije que no necesitaba bloqueador solar», gimió Carlos al recordarlo. «Estuve una semana sin poder dormir bien y terco como siempre. Te lo advertí como 5 veces. Siempre fuiste más lista que yo». «Cierto», aceptó ella con una sonrisa, «pero tú tenías otros talentos». «¿Como cuáles?» «Me hacías reír. Incluso en los peores días, siempre encontrabas la manera de sacarme al menos una sonrisa». Se puso seria. «Extrañé eso. Extrañé reír de verdad». «Yo también. Mi vida era tan vacía, Sofía.
Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero llegaba a casa cada día a un departamento silencioso. Cenaba solo, dormía solo, despertaba solo y fingía que todo estaba bien porque los números de la empresa eran buenos. Perdimos tanto tiempo, pero mira lo que tenemos ahora. Carlos tomó su mano sobre la mesa. 2 niños increíbles. Una segunda oportunidad. Eso tiene que valer por algo. Vale por todo. Estuvieron tomados de la mano un contacto simple que significaba tanto. Ya no eran la pareja joven e ingenua que se había casado años atrás. Eran personas heridas, maduradas por el dolor, más conscientes de sus defectos, pero quizá eso era justo lo que necesitaban para funcionar. Esta vez la rutina se fue estableciendo. Sofía empezó la universidad yendo a clases 3 veces por semana por la noche. Carlos se quedaba con los niños esos días ayudándoles con la tarea de la nueva escuela, preparando la cena, bañándolos. Era él quien estaba ahí cuando Lucas tenía pesadillas y necesitaba arrullo. Era él quien consolaba a Javier cuando un compañero fue cruel en el recreo. Y poco a poco, sin darse cuenta completamente de cuándo sucedió, se convirtieron en una familia de verdad. Rosa también se volvió una presencia constante. Recogía a sus nietos los viernes en la escuela y se los llevaba a pasar la tarde en su casa. Les enseñó a nadar en la alberca, les mostró álbumes de fotos de cuando Carlos era niño. Les contó historias de la familia. Los niños la adoraban y ella se veía visiblemente más feliz con un propósito renovado en la vida. Nunca pensé que vería a mi madre sentada en el suelo a jugar con carritos, comentó Carlos una tarde, observando a Rosa poner voces chistosas mientras jugaba con sus nietos. Ser abuela nos cambia, dijo Sofía. Mi madre era muy estricta conmigo, pero con sus nietos se volvía prácticamente gelatina. Era la primera vez que Sofía mencionaba a su propia madre. Carlos sabía que ellas eran distantes, que había habido alguna ruptura, pero nunca había presionado sobre el asunto. «¿Ella sabe sobre los niños?», preguntó con cuidado. «Lo sabe. Le mandé un mensaje cuando nacieron. Me respondió que yo había hecho mi cama y ahora tenía que acostarme en ella». El tono de Sofía era neutro, pero el dolor estaba ahí. «No he hablado con ella desde entonces. Lo siento. Yo también, pero no puedo forzarla a hacer lo que no es. Algunos padres no logran superar las decisiones de sus hijos. Ella creía que me había casado mal, que dejé la universidad por nada, y cuando aparecí embarazada y sola, fue la confirmación de todo lo que pensaba». «No te casaste mal», dijo Carlos con firmeza. «Yo fui el esposo equivocado, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que mereces». «Ya lo eres», dijo Sofía suavemente, sorprendiéndolo. «Quizás no sea perfecto, pero lo intentas. Todos los días te levantas y lo intentas, y eso es suficiente para mí». 6 meses después del reencuentro, Carlos finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que tenía atorada en la garganta desde hacía semanas. «Sofía, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? De verdad». Ella estaba preparando el desayuno. Se detuvo con la espátula en el aire. ¿Cómo salir? Como todo, salir, construir algo serio, quizás algún día hasta... No pudo terminar la frase. «Casarnos de nuevo», completó ella. «No necesariamente, o al menos no ahora, pero sí, eventualmente si las cosas funcionan». Sofía se volteó hacia él. «Las cosas ya están funcionando, Carlos. Ya somos una familia. Tú duermes aquí 3 veces por semana. Los niños te llaman papá, los criamos juntos, tomamos decisiones juntos. Básicamente, vivimos juntos. ¿Qué falta?» «Falta esto», señaló entre ellos. «Estamos siendo padres juntos, pero no estamos juntos de verdad. No sé en qué punto estamos». «Con miedo», respondió ella con honestidad.
Tengo miedo de entregarme de nuevo y que vuelvas a ser el workaholic que olvida que tiene familia. Tú tienes miedo de arruinar todo y perder a los niños otra vez. Estamos funcionando a base del miedo. Entonces, ¿cómo pasamos del miedo? Saltando. Sonrió nerviosa, cerrando los ojos y saltando, esperando que salga bien. ¿Estás dispuesta a saltar? ¿Me vas a atrapar del otro lado? Siempre. Cada vez que caigas voy a estar ahí para atraparte. Sofía respiró hondo. Está bien, entonces intentémoslo. De verdad, pero necesito que me prometas una cosa. Si sientes que estás volviendo al patrón antiguo, que el trabajo se está volviendo más importante, me lo dices. Lo hablamos. No dejes que llegue al punto de que todo estalle de nuevo. Te lo prometo. Y tú prometes que si hay algo que te moleste, lo dirás en lugar de guardártelo. Lo prometo. Sellaron el acuerdo con un beso diferente a los otros. Este tenía compromiso, tenía futuro, tenía el peso de todo lo que estaban eligiendo arriesgar nuevamente. Mamá está besando a papá. La voz de Lucas vino del pasillo. Se separaron rápidamente para encontrar a los dos niños mirándolos con enormes sonrisas en el rostro. «Es asqueroso», declaró Javier, pero también estaba sonriendo. «¿Se van a casar?», preguntó Lucas con esperanza. «Algún día, quizás», dijo Sofía, «pero por ahora solo vamos a salir». «Ah, igual que en la escuela, cuando Pedro sale con Ana, se toman de la mano en el recreo». «Algo así», rió Carlos. «Puedo contarle a la abuela Rosa. Ella va a estar feliz». Javier ya corría hacia el teléfono. La noticia se extendió rápido. Rosa estaba radiante. Los vecinos comentaron. Los amigos de la escuela de los niños hicieron preguntas. Era oficial. Carlos y Sofía estaban reconstruyendo no solo una sociedad parental, sino una relación de verdad. No fue fácil. Todavía se peleaban a veces. Carlos todavía tenía tendencia a sumergirse en el trabajo cuando estaba ansioso. Sofía todavía tenía dificultad para pedir ayuda, para aceptar que no necesitaba hacer todo sola. Pero ahora ellos hablaban sobre eso, no dejaban que las heridas se pudrieran en silencio. Una noche, después de una discusión sobre gastos innecesarios que Carlos había hecho comprando juguetes caros sin consultar a Sofía, ella dijo algo que se le quedó grabado. «No quiero que los niños crezcan pensando que el dinero lo resuelve todo. Quiero que valoren las cosas, que entiendan el trabajo detrás de cada peso. Si tú andas regalándoles cosas caras, van a creer que es normal, que es fácil, y no lo es». Solo quería darles todo lo que no tuvieron todos estos años, pero ellos tuvieron todo lo que importaba. Amor, dedicación, presencia. Lo demás son solo cosas, Carlos. Las cosas pasan. Lo que queda es el recuerdo de quién estuvo ahí, quién se preocupó, quién construyó memorias reales con ellos. Él entendió y comenzó a ser más consciente. En lugar de juguetes caros, llevaba a los niños al parque. En lugar de restaurantes elegantes, hacían picnic en el patio. En lugar de regalos elaborados, les daba tiempo y atención. Y es curioso cómo esas eran las cosas que los niños más valoraban. No era el carrito a control remoto de 1,000 pesos lo que los hacía felices por más tiempo. Era el domingo en que Carlos les enseñó a elevar cometas. Era la tarde en que Sofía les ayudó a hacer pastel y dejó que la cocina se convirtiera en zona de guerra. Era la noche en que todos se apretujaron en la cama grande, viendo película y comiendo palomitas. Llegó el cumpleaños de 6 años de los gemelos. Sofía quería hacer algo sencillo en casa, pero Rosa insistió en hacer una fiesta no grande, no ostentosa, pero especial. Un salón pequeño, decoración con tema de superhéroes que a los niños les encantaba, amigos de la escuela, algunos vecinos. Carlos se puso nervioso. Era el primer cumpleaños en el que participaba. Quería que fuera perfecto. Quería compensar de alguna manera los 5 que había perdido. «Relájate».
Sofía le tocó el brazo mientras preparaban las cosas. Ellos solo quieren vernos felices y juntos. Lo demás es detalle. La fiesta fue un éxito. Javier y Lucas corrieron todo el tiempo. Jugaron con los amigos, se rieron de los juegos que Rosa organizó. A la hora de las mañanitas, cuando todos cantaron y ellos soplaron las velitas, Carlos no pudo contener las lágrimas. Sofía lo vio y entrelazó sus dedos con los de él. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Perdí 5 de estos momentos y vas a estar presente en los próximos 50. Mira hacia adelante, no hacia atrás». Después de la fiesta, cuando los niños ya estaban exhaustos y dormidos, Carlos y Sofía se sentaron en el patio de la casa bajo las estrellas. «Fue un buen día», dijo ella. «Fue perfecto. Los niños te aman, lo sabes. De verdad, no solo porque eres su padre biológicamente». «¿Cómo lo sabes?» «Lucas me contó ayer. Dijo que antes de que tú aparecieras, soñaba con tener un padre como los otros niños, y ahora lo tiene, y es mejor de lo que imaginaba». Sofía sonrió. «Javier dijo que eres el mejor padre del mundo porque juegas con ellos sin estar mirando el celular. Aparentemente, eso es raro entre los padres de sus amigos». Carlos sintió el pecho apretado de emoción. «No los merezco. Nadie merece a los hijos que tiene. Solo hacemos lo mejor posible y esperamos que sea suficiente». «¿Crees que estás siendo suficiente? Quiero decir, ¿crees que lo estamos haciendo bien?» «Creo que lo estamos intentando y no hay manual. No hay una forma correcta garantizada. Solo los amamos, estamos presentes y corregimos cuando nos equivocamos». Él la atrajo hacia sí y ella recostó la cabeza en su hombro. Se quedaron así un rato, solo disfrutando la paz del momento, el sonido de los grillos, la brisa suave de la noche. «Te amo», dijo Carlos. «Nunca paré, pero ahora es diferente, es más profundo, es más real». «Yo también te amo», respondió Sofía. «Me tomó tiempo admitirlo, pero siempre te amé. Incluso cuando quería odiarte, te amaba. ¿Vamos a lograrlo esta vez?» «Sí», dijo ella con convicción, «porque aprendimos. Ya no somos aquellos 2 jóvenes ingenuos. Sabemos lo que se pierde cuando no cuidamos, cuando no valoramos, y no vamos a cometer los mismos errores». Pasaron meses. Sofía se graduó con honores en pedagogía y Carlos estaba en la platea con los niños gritando y aplaudiendo. Ella consiguió trabajo en una escuela comunitaria cumpliendo su antiguo sueño. Redujo drásticamente las horas en el carrito de tamales, manteniendo solo algunos días a la semana, más por la conexión emocional con lo que la había sostenido que por necesidad. Carlos reestructuró completamente su relación con el trabajo, aceptó consultorías puntuales que podían hacerse de forma remota, rechazó ofertas tentadoras de volver al mercado de tiempo completo. Su prioridad era la familia y protegía eso ferozmente. Una tarde, él estaba ayudando a Javier con la tarea de matemáticas cuando el niño se detuvo y lo miró serio. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Era la primera vez que Javier lo llamaba solo papá, sin el tío o Carlos. El corazón de Carlos se aceleró. «Claro, campeón, lo que sea. ¿Por qué no vivías con nosotros antes? Los otros niños siempre tuvieron a sus papás en casa, pero nosotros no». Era la pregunta que Carlos temía y sabía que llegaría eventualmente. Eligió sus palabras con cuidado, porque cometí errores muy grandes. Fui egoísta, solo pensé en mí y terminé perdiendo a su mamá. Cuando ella se fue, no me dijo que ustedes existían y yo solo lo descubrí mucho tiempo después. ¿Por qué no te lo dijo? Porque ella intentó, pero entre nosotros no dejaron que el mensaje llegara y ella pensó que yo no quería saber. Pero tú querías. Si hubiera sabido que ustedes existían, habría corrido para estar con ustedes desde el primer segundo», dijo Carlos con absoluta emoción.
El tiempo que perdí con ustedes es la mayor tristeza de mi vida. Pero ahora estás aquí, dijo Javier con la sencillez y sabiduría de los niños. Y eso es lo que importa, ¿verdad? La maestra dijo que lo importante no es dónde empezaste, sino a dónde vas. Tu maestra es muy sabia y tú también. Pues tengo tu ADN, así que tengo que ser inteligente. El niño se encogió de hombros, volviendo a la tarea de matemáticas, como si no le hubiera dado a Carlos el mejor regalo posible. Esa noche, Carlos le contó a Sofía sobre la conversación. «Están entendiendo todo poco a poco», dijo ella procesando. «Es normal que tengan preguntas, solo no quiero que crezcan resentidos conmigo por no haber estado allí desde el principio». No lo harán. Los niños son resilientes. Recordarán quién estuvo ahí cuando importaba, no quién faltó antes de que tuvieran edad para recordar bien. ¿Cómo es que siempre sabes qué decir? Años de terapia en YouTube, bromeó, y muchas noches sin dormir pensando demasiado. Rosa se enfermó ese invierno. Nada grave, pero fue un susto. Carlos pasó días en el hospital con ella, y los niños iban a visitarla todos los días después de la escuela. «Abuelita, tienes que mejorar», dijo Lucas serio, tomándole la mano. «¿Quién va a hacer ese pastel de chocolate si tú no estás?» «Nadie lo hace como tú», coincidió Javier. Rosa rió débilmente. «Le enseñaré la receta a su mamá, así siempre tendrán el pastel». «No es lo mismo, tienes que ser tú quien lo haga». La enfermedad hizo que Rosa reflexionara sobre la mortalidad, sobre el legado. En una conversación con Carlos, ella dijo algo que él llevó al corazón. «Hijo, tu padre pasó la vida construyendo el imperio de los negocios, y sabes que quedó de él dinero. Solo eso. Los empleados no lo recuerdan con cariño. Los socios se volvieron competidores tan pronto como se fue. No quedó nada humano, nada real. No cometas el mismo error. Construye legado en personas, en relaciones, en amor. Eso es lo que perdura». Carlos miró a sus nietos, jugando en un rincón de la habitación del hospital. «Creo que ya voy por buen camino». «Sí, lo estás por fin». Ella apretó su mano. «Estoy orgullosa de en quién te has convertido». Tardó, pero llegó. Rosa se recuperó completamente, pero el susto hizo que la familia estrechara lazos aún más. Empezaron a hacer cenas semanales todos juntos, a crear tradiciones, a valorar cada momento. 1 año y medio después del reencuentro, Carlos finalmente hizo la pregunta otra vez, no con pompa o circunstancia. Fue un jueves normal, después de que los niños se durmieran mientras lavaban los trastes de la cena juntos. «¿Te casas conmigo?», preguntó de la nada. Sofía casi tira el plato. «¿Qué? ¿Te casas conmigo otra vez?» «Bien, esta vez, Carlos. Sé que la última vez lo arruiné todo, pero somos diferentes ahora. Yo soy diferente, y no quiero pasar un día más sin poder llamarte mi esposa oficialmente. Ya vivimos como casados, lo sé. Pero quiero hacerlo oficial. Quiero que los niños vean que estamos comprometidos de verdad, que esto es para siempre. Quiero despertar cada día sabiendo que elegiste quedarte y mostrarte cada día que yo también te elijo a ti». Sofía soltó el plato y se secó las manos. «¿Estás seguro?» «Absolutamente. Eres la única que quiero, siempre lo has sido. Y si volvemos a pelear, si las cosas se ponen difíciles, vamos a platicar, vamos a resolverlo, vamos a pedir ayuda si es necesario, pero no vamos a rendirnos nunca más». Ella lo miró a los ojos por un largo momento. «No quiero fiestón, nada ostentoso. Casarme contigo en el registro civil me parece más que bien. Y los niños son los padrinos, obvio. Y vamos a terapia de pareja preventivamente para tener herramientas cuando las cosas se pongan difíciles. ¿De acuerdo?» «Entonces, sí». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Me caso contigo otra vez porque creo que aprendimos, que crecimos y que esta vez va a funcionar». Se casaron 2 meses después en una ceremonia íntima.
Solo familia cercana y amigos importantes. Javier y Lucas fueron los padrinos usando trajes pequeños y sonrisas enormes. Rosa lloró todo el tiempo. Incluso algunos de los amigos del carrito de tamales fueron esas personas que habían ayudado a Sofía en los momentos más difíciles. No hubo lista de regalos caros ni viaje de luna de miel a Europa. Fueron a pasar un fin de semana en una posada sencilla en el campo. Solo los cuatro, construyendo recuerdos como familia completa. «Somos una familia de verdad ahora», declaró Lucas en el desayuno de la posada. «Siempre lo hemos sido», corrigió Sofía suavemente. «Pero ahora tenemos el papel para probarlo». «El papel es solo papel», dijo Javier con sabiduría para su edad. «Lo que importa es que nos amamos». Carlos intercambió una mirada con Sofía. Habían hecho algo bien. A pesar de todos los errores, todas las dificultades, todos los dolores del pasado, habían criado a dos niños increíbles que entendían lo que realmente importaba en la vida. Los años siguientes fueron de construcción constante. No todo fue perfecto. Todavía tenían discusiones, días difíciles, momentos de estrés. Javier desarrolló ansiedad en la escuela y necesitó acompañamiento psicológico. Lucas pasó por una fase rebelde a los 8 años. La nueva escuela de Sofía tuvo problemas de gestión y ella pensó en rendirse varias veces, pero enfrentaron todo juntos. Fueron a la terapia de Javier. Aprendieron técnicas para calmar la ansiedad. Lo ayudaron a procesar sus emociones. Establecieron límites claros, pero amorosos con Lucas, entendiendo que la rebeldía era una prueba para ver si los papás iban a seguir ahí, incluso cuando se portara mal. Apoyaron a Sofía cuando decidió salir de la escuela problemática y abrir su propia escuelita comunitaria. Carlos invirtió en su escuelita no como jefe o controlador, sino como compañero. Era pequeña, solo un salón adaptado en una casa rentada, atendiendo a 15 niños de familias de bajos recursos. Sofía no ganaba mucho, pero estaba radiante. Era su sueño finalmente realizado. «Mira nada más», le dijo a Carlos una tarde, observando a los niños jugar. «Pasamos de un carrito de tamales a esto. ¿Quién lo hubiera dicho?» «Siempre fuiste increíble. Solo necesitabas una oportunidad». «Nosotros necesitábamos una oportunidad», lo corrigió ella, «los dos, y lo logramos. Contra todo pronóstico, lo logramos». En el 10º aniversario de Javier y Lucas, toda la familia se reunió para la fiesta. Ya no eran solo Sofía, Carlos, los niños y Rosa. Ahora había primos, tíos, amigos que se volvieron familia. El patio de la casa nueva que habían comprado estaba lleno de vida, risas, amor. Carlos observaba todo desde una esquina con una sonrisa permanente en el rostro. 10 años atrás estaba solo en un departamento vacío, pensando que el éxito se medía en ceros en la cuenta bancaria. Ahora sabía la verdad. El éxito era esto, era familia, era conexión, era amor. «¿En qué piensas?» Sofía apareció a su lado, pasándole el brazo por la cintura. «En lo afortunado que soy, en cómo conseguí una segunda oportunidad que no merecía». «Claro que la merecías. Las personas se equivocan, Carlos. Lo que define el carácter no es el error, sino lo que haces después. ¿Y crees que hice lo correcto? Mira a tu alrededor». Señaló hacia la fiesta. 2 niños felices y sanos, una familia unida, amor de sobra para todos. «Sí, hiciste muy bien». Javier vino corriendo. «Papá, mamá, vengan a jugar. La abuela está organizando un juego de quemados». Se miraron y rieron. «Vamos», dijeron al unísono. Mientras corrían hacia el juego, Carlos tomó la mano de Sofía. Ella la apretó de vuelta. No necesitaban palabras. Después de todo el camino tortuoso que recorrieron, llegaron donde debían estar,
juntos, enteros, completos. La escuelita de Sofía creció. En 3 años tenía 3 aulas, 6 maestras y atendía a 50 niños. Implementó un sistema donde padres que podían pagar ayudaban a financiar becas para quienes no podían. Era pequeño comparado con imperios educativos, pero el impacto era inmenso. Niños que nunca tendrían acceso a educación de calidad estaban aprendiendo, creciendo, soñando. Carlos se involucró también usando su experiencia en gestión para ayudar con la parte administrativa, captación de recursos, alianzas, pero siempre entre bastidores, siempre dejando que Sofía brillara. Era su proyecto, su sueño. Lucas, a los 12 años, declaró que quería ser chef. Javier quería ser psicólogo infantil. Ambiciones normales de niños que podían cambiar 1000 veces, pero eran incentivadas. Carlos y Sofía se aseguraban de exponer a los niños a diferentes experiencias, diferentes posibilidades. No tienen que decidir ahora, dijo Carlos en una conversación sobre el futuro. Tienen tiempo de sobra para descubrir quiénes quieren ser. Pero, ¿y si no somos tan exitosos como tú, papá?, preguntó Javier con inseguridad adolescente. El éxito no se mide en dinero o estatus, dijo Carlos con firmeza. Se mide en paz, en relaciones, en despertar feliz con la vida que construiste. Si logran eso, serán más exitosos de lo que yo jamás fui en esos años que tenía todo, pero no tenía nada. Sofía, escuchando desde la cocina, sonrió. Carlos realmente había cambiado. Nunca volvió a ser el hombre workaholic que había sido. Mantenía el equilibrio, las prioridades correctas. Claro que hubo tentaciones, ofertas lucrativas, oportunidades de volver al mercado en puestos altos. Pero cada vez que surgía algo así, Carlos recordaba esos 6 años perdidos. Recordaba el carrito de tamales, a los niños que no conocía de bebés y rechazaba. En una tarde especial, cuando los niños tenían 13 años, Carlos los llevó de vuelta a esa esquina de la avenida Vallarta, el mismo lugar donde había visto a Sofía por primera vez después de 6 años. ¿Por qué estamos aquí, papá?, preguntó Lucas confundido. Porque aquí fue donde todo cambió. Aquí fue donde volví a ver a tu mamá. Los vi a ustedes por primera vez. Aquí fue donde mi vida de verdad comenzó. Es raro pensar que vendíamos tamales aquí, comentó Javier. Parece otra vida. Era otra vida, concordó Carlos. Pero ustedes necesitan saber que esa vida, por más difícil que fuera, construyó lo que son hoy. La lucha de su madre, su fuerza, eso está en su ADN. Nunca olviden de dónde vienen. Nunca lo olvidamos, papá, dijo Lucas con seriedad. Mamá nos cuenta historias de los tiempos difíciles, de cómo no se rindió. Ella es la persona más fuerte que conozco, admitió Carlos. Mucho más fuerte que yo. Ustedes son fuertes juntos, observó Javier. Es como se complementan. De vuelta en casa, Sofía preparaba la cena cuando Carlos la abrazó por detrás. Gracias, le dijo. ¿Por qué? Por no rendirte, por seguir luchando incluso cuando hubiera sido más fácil darse por vencida, por criar a 2 chicos increíbles sola, por darme una segunda oportunidad cuando no la merecía. Por todo. Ella se giró en sus brazos. Deja de agradecer y de menospreciarte. Ya llevamos años juntos de nuevo. En algún momento tienes que dejar de vivir en la culpa del pasado y simplemente vivir. Estoy viviendo más que nunca. Le besó la frente. Solo quiero que sepas que lo veo. Veo todo lo que hiciste, todo lo que eres, y estoy agradecido todos los días. Yo también estoy agradecida. Regresaste, te quedaste, construiste esto con nosotros. No es solo mérito mío, es principalmente tuyo. Nuestro, corrigió ella con una sonrisa. Es mérito nuestro, porque lo hicimos juntos y seguiremos haciéndolo. Los años siguieron pasando. Javier y Lucas crecieron. Se volvieron adolescentes con personalidades distintas.
Javier era más introvertido, sensible, le gustaba leer y escribir. Lucas era expansivo, sociable, siempre con amigos en casa, pero ambos eran amables, respetuosos, tenían valores sólidos. Cuando Javier cumplió 16 años, fue a hablar con sus padres. Estuve investigando sobre nuestra historia. Quiero escribir un libro sobre ella. ¿Un libro? Sofía se sorprendió. Sí, sobre una madre soltera que cría a gemelos vendiendo tamales y cómo el padre que no sabía que existían los descubre y cambia toda su vida. Creo que es una historia que debe contarse. ¿Será ficción?, preguntó Carlos. Inspirada en hechos reales, sonrió Javier. Obviamente cambiaré nombres, algunos detalles, pero la esencia es nuestra, nuestra familia, nuestro nuevo comienzo. Me encantaría leerlo, dijo Sofía emocionada. Javier trabajó en el libro durante 2 años. Cuando finalmente fue publicado por una editorial pequeña, se convirtió en un éxito inesperado. La historia de superación, perdón y familia resonó con muchas personas. Javier fue invitado a dar charlas en escuelas, participar en podcasts, conceder entrevistas. «Mira lo que creaste», dijo Carlos una noche, hojeando el libro por 10ª vez. «Lo que creamos», corrigió Javier. «Ustedes vivieron. Yo solo lo escribí». «Tienes un don para las palabras que no sé de dónde vino», dijo Sofía orgullosa. «Vino de ustedes, de la madre que cuenta historias maravillosas, del padre que siempre explicaba las cosas con paciencia infinita. Ustedes me enseñaron a ver profundidad en las cosas».